las tecnologías van a estar ahí y va a haber cada vez más, pero necesitamos ir un poquito más allá de la tecnología, ver procesos, ver políticas, ver gente, la tecnología como un habilitador, no como el que te va a resolver todos los problemas. Estamos en nuestro especial de 100 líderes TIC en Latinoamérica. Estamos en la Ciudad de México y tenemos a uno de los líderes destacados a nivel empresarial en estos temas de tecnología y de innovación en la capital mexicana. Estamos con Carlos Bravo, él es CISO de SPIN. Carlos, bienvenido a este especial. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos con todo gusto. Listo. Con Carlos vamos a hablar un poco justamente de los retos que él ve constantemente en SPIN como CISO, como uno de los líderes de transformación y de estos temas tecnológicos en esta organización, pero también vamos a hablar un poco de su liderazgo inicialmente en esta entrevista. Y quiero empezar con una pregunta para que te remonte a los inicios, Carlos. ¿Cuál fue de pronto el momento que tú sientes que te detonó el interés por estar en estos temas? Es una pregunta muy interesante porque te hace recordar, ¿no? Remontar años atrás. Yo estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica, entonces de alguna manera la tecnología ya estaba embebida en la carrera que estudié. Sin embargo, dentro de todos los temas tecnológicos tienes que tomar una decisión y la decisión de dedicarme a la ciberseguridad fue hace alrededor de casi 20 años, donde lo único que se conocía era un antivirus. La razón por la que me gustó y decidí meterme a los temas de ciberseguridad finalmente es porque necesitamos seguridad en todas cosas, ¿no? Desde seguridad física en las casas, pero también seguridad en la tecnología. Y a medida que la tendencia iba a que cada vez íbamos a utilizar más la tecnología, bueno, íbamos a utilizar también o necesitábamos seguridad. Yo a la ciberseguridad la vi así, como un componente que debería de estar en todo el stack tecnológico en las organizaciones y eso fue lo que me motivó a poder incursionar en temas de seguridad de la información, de ciberseguridad. Ciberseguridad nosotros, bueno, tú ya lo mencionas, hace algunos años era asociado a antivirus. Hoy, ¿con qué lo deberían estar asociando el tema de ciberseguridad de ellos? Cada vez, y tienes mucha razón, se asociaba anteriormente a muchas cosas, ¿no? Desde temas de soporte técnico o hackeame Facebook, ¿no? Oye, y me puedes decir la O contraseña poner una de contraseña algo. segura. Exacto. Ahora cada vez está más relacionado a los datos, que eso es muy importante, porque si bien antes estaba relacionado a un tema más tecnológico, asociado a los dispositivos, ahora ya se asocia mucho a la información, que es el deber ser, desde mi punto de vista. Ya la gente está cada vez más preocupada por su información, por los datos, por las transacciones, por las aplicaciones, y entonces eso es un cambio de paradigma muy positivo para los que nos dedicamos a la seguridad, porque incluso lo vemos en las organizaciones, antes se veía como un costo el tema de la seguridad y muy limitado, ahora ya se empieza a ver a un tema muy estratégico y que este tema estratégico puede llevar a una ventaja competitiva en algún momento. Justamente Carlos es un representante de los CISOs que queremos destacar porque hoy en día ya no solamente es un tema de su área de ciberseguridad, sino que han pasado a ser parte fundamental del staff de las organizaciones en la medida en que cada vez están apoyando más en la toma de decisiones de los datos, resguardar y respaldar el core de las organizaciones, que es su información y todo este tipo de cosas. Entonces, cada vez están teniendo más peso también dentro de las organizaciones. ¿Cómo ha sido un poco esa transición de ese rol en una organización como SPIN y en tu experiencia también personal? Bueno, en Spin, en mi rol, cuando llegué hace aproximadamente un año y 3 meses, ya se tenía esta visión del rol estratégico del CISO, lo cual es muy bueno. La evolución a través del tiempo ha sido pasar de un tema tecnológico meramente técnico, de cosas difíciles a veces de explicar o de entender en temas de seguridad,
a cada vez ser parte fundamental de cómo protejo la información de la organización y cómo hago que mis aplicaciones sean seguras, que el desarrollo sea seguro y principalmente cómo tomamos a la ciberseguridad como un habilitador, incluso una ventaja para captar más clientes. Porque no es lo mismo, hablando a lo mejor de entidades financieras, que existe una noticia de que los datos no son seguros o que tu información puede estar en cualquier lado o que no está disponible. Entonces, en ese sentido, hemos pasado de un tema muy técnico, o estamos pasando, porque incluso aún considero que estamos en esa transición, los ISOs, de un tema muy técnico a un tema ya un poco más de negocio, de disponibilidad de la información y de ventaja competitiva. ¿Cuál es el principal desafío que tienes hoy en día como CISO de SPIN? Creo que son desafíos muy globales, ajá, porque no considero que únicamente sea en Spin, sino la industria en general. Me parece que tanto la velocidad como la asertividad en qué proyectos debemos de estar en un inicio y cuáles a lo mejor son únicamente de contención y de control y de revisión, es parte fundamental de los retos que tenemos los ISOs, ¿no? Porque la tecnología está avanzando de manera agigantada, muy rápido y en ese sentido el estar en el mismo ritmo, con los mismos controles, todo el tiempo es un reto significativo en las organizaciones. Todavía tenemos un reto con respecto a las personas, hay pocos especialistas y mucha demanda en el mercado. Carlos, ¿hay algún logro específico en tu trayectoria, más allá de Spin o antes en Gentera o en las otras organizaciones donde has estado, del que estés particularmente satisfecho, contento, orgulloso? En mis otras posiciones y aquí en Spin también he tenido la oportunidad de liderar al equipo en el nivel de madurez y a la organización en general. Es decir, pasar de un nivel de madurez, hacer un estudio y tener un nivel de madurez X, ¿no? Y llevarlo a un nivel de madurez en donde no tan solamente el equipo directivo, sino la organización en general están subidos y reconocen la importancia de los temas de seguridad. Entonces, ese camino que llevamos en tener objetivos específicos en el nivel de madurez, poder dar métricas exactas y que se sienta el valor que estamos dando como área, creo que es de las cosas que yo más valoro, ¿no? De mi posición. Como líder de equipo y como líder también de un área tan significativamente importante como es la de ciberseguridad en SPIN, ¿cómo trabajar el tema de estar con diferentes generaciones en las organizaciones? Bueno, es súper importante, muy importante tener la cultura y la identidad de la organización. Creo que en específico todo el contexto de la organización y el contexto del área y el contexto de la persona te va a ayudar a ti como CISO para poder generar las estrategias, incluso con tu equipo, ¿no? También de cómo manejarlo, porque no es lo mismo a lo mejor un retail que financiera, no es lo mismo la generación X que la generación Z o los millennials. Entonces, en ese sentido, el ir conociendo el contexto, la cultura de la organización, cuáles son los objetivos de negocio, cuáles son las áreas en las que están, porque igual no es lo mismo a lo mejor un desarrollador millennial que alguien de marketing de la misma generación. Ajá, van a tener focos completamente diferentes, preocupaciones diferentes y en el sentido también de cómo podemos cooperar con ellos, ¿no? Porque no es lo mismo una generación X, ¿no? Que a lo mejor dice, sí, yo me alineo y estas son las políticas y perfecto, les voy a cumplir. Alguien que dice, oye, está bien la política, pero yo necesito al final resolver ese problema y voy a hacer lo que sea para resolverlo, ¿no? Entonces, las charlas o las conversaciones que debemos de tener bajo este mismo contexto, bajo el mismo objetivo, con diferentes generaciones, no digo que sean diferentes, tiene que ser la misma, pero a lo mejor con una perspectiva y objetivos distintos para cada uno de ellos que les adecua a las necesidades. Carlos, para ti, ¿qué significado tiene el ser seleccionado dentro de líderes TIC que están justamente liderando todos los temas de tecnología, de innovación y de transformación empresarial hoy en día? Bueno, pues un honor, ¿no? Primeramente un honor. Y bueno, no nada más yo me siento como reconocido, sino
También quisiera sumar a muchas personas en el gremio, a todos aquellas personas que han confiado en mí, las organizaciones que confían en ti, porque el trabajo se hace en equipo, ¿no? Tanto las organizaciones que confían en ti, también como tu equipo, el equipo que está, que te respalda, que cree en ti, que confía en ti también como líder, creo que es algo muy especial y, bueno, muy honrado por esto, pero también quisiera honrar a todas las personas que están alrededor que te apoyan. Nosotros, pues, en Impacto TIC tenemos publicado cuáles son las características que creemos hacen que se destaquen estos líderes TIC. Y además, pues estamos engrosando el listado con nuevas postulaciones que nos están llegando. ¿Cuáles crees que deberían ser las características de un CISO para ser destacado en un listado hoy en día de líderes TIC en Latinoamérica? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las cualidades que debería reunir un CISO así idealmente? Sí, desde luego temas estratégicos sin duda, ¿no? No nada más Pensamiento temas estratégico. tecnológicos, sí, Ujú. pensamiento estratégico, porque ver el bosque completo, las tecnologías van a estar ahí y va a haber cada vez más, pero necesitamos ir un poquito más allá de la tecnología, ver procesos, ver políticas, ver gente, la tecnología como un habilitador, no como el que te va a resolver todos los problemas, sino también decimos aquí, no ver solo el árbol, sino el bosque completo. El origen, la cultura, lo mencionábamos un poquito hace unos minutos, no nada más el origen de los problemas, sino el por qué, qué vamos a resolver con esos problemas, por qué necesitamos esto. Cada vez meternos más al negocio. Este, cómo nosotros apoyamos al negocio a que haga sentido, a que pueda haber un retorno de inversión también, el tema de seguridad. La administración de riesgos también es un punto bastante relevante para un CISO. Preocuparnos por la continuidad de negocio. Entonces, si pudiera enumerarlos, yo te diría cuatro, ¿no? Pensamiento estratégico, conocimiento de los riesgos, cómo los administramos, eh, preocuparnos sobre la operación de negocio, cómo opera el negocio, entenderlo muy bien para poder administrar esos riesgos de ciberseguridad y levantar la mano cuando vemos un riesgo al negocio y decirles, oye, esto nos puede meter en muchos problemas. Y eso no lo ves si no tienes la visión estratégica y si no sabes administrar riesgos, más allá de la tecnología. Y finalmente, ser un promotor de la cultura de ciberseguridad. Creo que esos cuatro componentes ayudan a que los ISOs podamos ser un poco más relevantes. La última pregunta iba a ser la de que le dieras un mensaje a los líderes y más sobre todo en foco a los CISOs, pero pues ahí ya identificaste las 4 características que hoy en día sobre todo deben empezar a pensar los CISOs. ¿Algún mensaje adicional que quieras dejarles a los demás líderes? Me encanta mucho la frase de Benjamin Franklin que dice, vacía tus bolsillos en tu cerebro y tu cerebro se encargará de llenar tus bolsillos. La capacitación constante que debemos de tener como CISOs para mí es fundamental. Y no nada más en temas tecnológicos, sino en temas de gestión de personas, en temas financieros, en temas de recursos humanos, en temas legales, en todo. Mencionaba hace unos minutos que la ciberseguridad me gusta porque tiene que ver mucho con conocimiento y de muchas áreas. Entonces, no vamos a ser especialistas en muchas cosas, pero sí debemos de conocer de muchas cosas. Entonces, una recomendación también, mensajes, siempre estarnos capacitándonos en diversos temas que nos ayuden a resaltar la importancia de ciberseguridad. Y bueno, nada más también felicitar a todos los que estamos en esta área, porque muchas veces no es fácil. Tenemos que ir evolucionando y creo que poco a poco vamos a seguir siendo muy estratégicos para las organizaciones, pero debemos de estar preparados. Entonces, por eso la preparación es fundamental en nuestra posición, bueno, en todas las profesiones y en nuestra posición, pues hay que tomarlo muy en serio.